los fines que perseguimos en este curso, obviamente vamos a hacer hincapié en las células eléctricas, pero es bien sabido que las células mecánicas pues tienen un potencial de acción donde básicamente la fase cero es dependiente del ingreso del ion sodio. Después, al final de la fase 1 se genera una muesca generado por la salida del ion potasio a través del canalito. Y la fase de meseta, los iones más relevantes es el ingreso del ion sodio, pero predominantemente el ingreso del ion calcio a través del canal respectivo. Y en la fase 3, los iones que más representativos obviamente es la salida del ion potasio. ¿Qué otra Disculpe, doctor Félix. diferencia? Sí, Quisiera dime. interrumpir un minutito. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas del doctor Félix? Solo estoy viendo la pantalla de su correo, doctor Félix. ¿Los alumnos confirman, por favor? Sí, doctor, no se ven las diapositivas, Ah, solo ya se no ve se ve. la del Gmail. A ver, disculpen entonces. Claro que sí. A ver qué pasó acá. Voy a Entonces, de tener que repente, salir. así es. Salga y vuelve a entrar, doc. Sí, perfecto. Entonces, básicamente lo que nos interesa para los fines del curso son las células eléctricas, las células que tienen funciones de marcapaso, que tienen otro tipo de potencial de acción, donde el potencial de reposo pues es menos 60 y un umbral de menos 40, en cambio en una célula no eléctrica o que no tenga funciones de marcapaso, el potencial de reposo suele ser menos 90. ¿Qué más deben de saber? Que las células que tienen funciones de marcapaso tienen estas cualidades: excitabilidad, conductibilidad, la capacidad de conducir un impulso eléctrico de un cardiomiocito hacia otro a través de uniones gap, haciendo que todo funcione pues como un sinsitio, y la capacidad también de automatismo, que es la capacidad de que espontáneamente generar un impulso eléctrico sin mediar un estímulo. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad del potencial de acción de una célula eléctrica? Básicamente su peculiaridad es que la fase 4 no está en un total reposo. El reposo está en menos 60, el umbral está en menos 40, pero en esta primera porción, o en la fase 4, estas células eléctricas van a generar despolarizaciones diastólicas espontáneas. ¿Y cuál es el canal responsable de que esta fase 4 no sea así tan horizontal como en una célula no eléctrica? El canal responsable, la corriente responsable, es la corriente Fanny, que básicamente permite el ingreso de sodio. Y después, a renglón seguido, entran a tallar otros canales. El canal IKT, IKL, donde básicamente, ¿qué generan estas corrientes y estos canales? Ingreso raudo de ingentes cantidades de calcio, que son responsables de esta primera fase cero. A renglón seguido, entra a tallar el intercambiador sodio-calcio. Y en última instancia, en la fase 3, entran en función o predominan los canales de salida de potasio. ¿Qué más? ¿Qué hay canales? En los canales, pues, básicamente los canales tienen o configuran corrientes de ingreso. ¿Y cuáles de ellos son? Los canales de sodio, los canales de calcio IKL, IKT, la corriente Fanny, que básicamente es la responsable de esta despolarización diastólica espontánea. ¿Qué más?
Pero también hay canales que transportan corrientes de salida, como los canales de potasio, de los más relevantes, IK1 y K, el canalito que es responsable de la muesca en la fase 1 del potencial de acción en las células no eléctricas. ¿Qué más deben de saber? Que en el corazón hay una jerarquía de automaticidad. En el sistema de conducción hay una jerarquía de automatismo. ¿Y quién es el que tiene la mayor jerarquía de automatismo? El nodo sinusal, porque tiene una frecuencia de despolarización o una automaticidad que va entre 60 y 90, subsecuentemente con menores frecuencias de despolarización, donde está el nodo aurículo ventricular, el haz de His, la fibra de Purkinje. Pero, ¿cómo así el nodo sinusal logra prevalecer sobre los otros focos, el nodo AB, el haz de His, las fibras de Purkinje? ¿Cómo logra prevalecer su automaticidad? Por lo siguiente, acá, vean ustedes acá, las células eléctricas, una cualidad o una característica es que tienden a suprimirse cuando son sometidas a sobreestimulación. Y eso lo van a ver ustedes cuando hagan los estudios electrofisiológicos. Cuando quieren suprimir un foco, estimulan a una frecuencia de onda mayor que la del foco y por lo tanto este foco se tiende, una vez que termina el estímulo que sobreestimula, el foco se inhibe y después paulatinamente, a través de un fenómeno de calentamiento, retoma su funcionalidad. Eso es lo que hace, esta sobreestimulación es lo que hace el nodo sinusal respecto a los focos subsidiarios que tienen menos automaticidad. Los tiene suprimidos porque los sobreestimula. Entonces, esa es otra característica a través del cual se instaura la jerarquía de automatización, de automatismo que es generado por el nodo sinusal. ¿Qué más deben de saber? Que las arritmias básicamente se van a clasificar por alteraciones en la formación del impulso o por alteraciones en la conducción del impulso. En las alteraciones de la formación del impulso hay tres submecanismos: el automatismo normal, el automatismo anormal, la actividad focal desencadenada, que básicamente deviene, la actividad focal desencadenada también se le llama actividad gatillada. ¿Y de qué deviene? Deviene de postpotenciales o postdespolarizaciones precoces o de postdespolarizaciones o postpotenciales tardíos. Postdespolarizaciones o postpotenciales son lo mismo. En cambio, las alteraciones en la conducción del impulso devienen de bloqueos o por mecanismo de reentrada. Como ya les mencioné, el automatismo es la característica que tienen ciertas células marcapaso que inician un impulso sin necesidad de ser estimuladas. Y esta característica, ¿quiénes la tienen? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, fibras de Purkinje y algunas células atriales. Por eso que a veces vemos ritmos de la unión, ritmos atriales bajos, que no necesariamente implican patologías de importancia. Entonces, ¿qué acontece cuando hay un automatismo anormal? La arritmia deviene ya sea por una hiperfunción o una hipofunción de estas células eléctricas. Como ya les mencioné, las células marcapaso tienen una peculiaridad, que suelen suprimirse por sobreestimulación. Ejemplo de una taquiarritmia o arritmia que se genera por un automatismo normal. Por ejemplo, la taquicardia sinusal, la taquicardia sinusal inapropiada, la enfermedad del nodo sinusal. Pero a veces el mecanismo no es que el foco arritmogénico devenga de células con automaticidad, o sea, de células marcapasos, sino deviene de un automatismo anormal porque el mecanismo viene
de células que intrínsecamente no han tenido automaticidad, pero ya sea por fenómenos endógenos, exógenos, isquemia, alteraciones electrolíticas, han ganado automaticidad. Artificiosamente han ganado automaticidad. Deviene de células que originariamente no tienen automaticidad, pero sometidas a alteraciones electrolíticas, a isquemia, etcétera, ganan automaticidad. Y obviamente se va a generar una despolarización anormal. Este tipo de células no suelen suprimirse por sobreestimulación, o en todo caso, la supresión por sobreestimulación es escasa o mínima. Un ejemplo de una arritmia que se genera por automatismo anormal, el ritmo idioventricular posinfarto de miocardio. ¿Qué más? Vean acá, en este ejemplo, en esta otra transparencia, mecanismos de aumento de automatismo normal. ¿Cuáles son los mecanismos? Que puede haber un aumento del umbral del potencial de acción. Esta es una célula marcapaso con automatismo normal. Ve el umbral, menos 40, el potencial diastólico en menos 60. Pero ¿qué sucede? Puede haber un aumento del umbral. El umbral que era menos 40 se acerca a menos 60, por lo tanto se hace más excitable. O a veces el fenómeno se explica por lo siguiente, porque el potencial transmembrana disminuye. Este potencial diastólico, que es menos 60 en una célula normal, puede pasar a ser menos 50 y se acerca al umbral que suele ser menos 40. Por lo tanto, también se hace más excitable. Y el otro mecanismo es que la pendiente, aumente la pendiente de despolarización de la fase 4. Acá está en menos 40, acá en menos 60, pero la pendiente es la que ha aumentado. Y estas son las tres formas a través de las cuales, o los tres mecanismos a través de los cuales hay un incremento del automatismo normal. Acá. Pero es bien sabido, bien conocido también, que las células marcapaso, las células eléctricas, van a ser moduladas por el sistema nervioso autonómico. También son moduladas por factores sistémicos, endógenos, fármacos, alteraciones metabólicas, etc. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? El simpático va a incrementar la permeabilidad de los canales de calcio. Acá, en este ejemplo acá, en esta porción de la transparencia. Cuando hay un aumento de la permeabilidad de canales de calcio, ¿esto qué va a generar? Un aumento de la pendiente de fase 0 y de la fase 4. El aumento de los canales del calcio hace que el potencial diastólico de membrana ya no sea menos 60. Para el ejemplo, ha subido a menos 50. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, se ha acercado al umbral, se ha hecho más excitable. La pendiente de fase 0 y de fase 4 se ha incrementado. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca se va a incrementar. Pero, ¿y qué hace el sistema parasimpático? El parasimpático a las células marcapaso, ¿qué les hace? Disminuye el potencial diastólico máximo y disminuye la pendiente de la fase 0. ¿Por qué? Porque el parasimpático a través de la acetilcolina, que va a generar un aumento de la permeabilidad del calcio y disminuye la permeabilidad, perdón, aumenta la permeabilidad del potasio y disminuye la permeabilidad del calcio. Acá en el ejemplo, vean ustedes, al disminuir la permeabilidad del calcio y aumentar la permeabilidad del potasio, la célula se hiperpolariza. Por lo tanto, el potencial diastólico de membrana ya no es menos 60, bajó a menos 70. Se distanció del umbral, por lo tanto se hizo menos excitable. Y la pendiente de fase 4, la pendiente también se ha enlentecido. Y también la pendiente de fase 0.
Por lo tanto, ¿qué genera eso? Que el paciente haga una reducción en la frecuencia cardíaca. Entonces, resumiendo, el mecanismo a través de cuales las arritmias se generan por un automatismo normal alterado es por supresión o potenciación del automatismo que es natural o intrínsecamente portan esas células. ¿Cuáles son los determinantes? Aumento de la pendiente de la fase 4 de despolarización, disminución del umbral, aumento del potencial diastólico máximo y también cuando lo sometemos a supresión por sobreestimulación, retoman su funcionalidad con un fenómeno de calentamiento. Estas células son susceptibles de ser suprimidas por sobreestimulación en los estudios electrofisiológicos cuando el fenómeno es por automatismo normal alterado, o sea, la arritmia deviene de una célula eléctrica con funciones de marcapaso. Ejemplo, ya les mencioné, taquicardia sinusal y taquicardia sinusal inapropiada. Otro mecanismo de arritmias que devengan por automatismo anormal. Entonces, ya les mencioné acá, este tipo de arritmias se van a generar porque algunas células miocárdicas que no tienen funciones de marcapaso inicialmente, originariamente, pueden ser células contráctiles, células de conducción, pero les aparece automaticidad. Les aparece automaticidad por los factores que les comenté, por isquemia, alteraciones electrolíticas, fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula, originariamente su potencial de acción era así. El potencial de reposo era menos 90, vean. Es el potencial de acción de una célula no eléctrica, de una célula que no tiene funciones de marcapaso. Pero sometida a estas células a los fenómenos descritos, el potencial de reposo ya no es menos 90, sino es menos 70. Y la fase 4 no es horizontal, sino es ascendente. O sea, hay una disminución del potencial de membrana en reposo, se hace menos negativo, de menos 90 pasó a menos 70, y la fase 4 ya no están en reposo, sino es ascendente. ¿Y por qué acontece eso? Porque ya sea por hipercalemia, isquemia, acidosis, influjo de catecolaminas, va a haber corrientes de entrada despolarizantes de ion sodio y calcio, y también disminución de la conductancia para el potasio. Entonces, esto es lo que va a generar que este potencial de acción que originariamente era menos 90 pasó a ser menos 80. ¿Qué más? Se hizo más excitable. ¿Qué más? La fase 4 ya no es de reposo, sino se hace ascendente. Entonces, la frecuencia del poco va a depender de que el potencial, de cuán más positivo sea el potencial de membrana. Cuán más positivo, más rápida va a ser la frecuencia. Estas células que ganan un automatismo anormal no suelen ser fácilmente suprimidas por sobreestimulación. Raras veces son suprimidas por sobreestimulación. Ejemplo de arritmias que se generan por un automatismo anormal: las taquicardias auriculares, los ritmos idioventriculares acelerados, las taquicardias ventriculares asociadas a isquemia. Otro mecanismo de arritmias que se generan por alteraciones en la formación del impulso, la actividad desencadenada. También en algunos textos se la describe como actividad gatillada. Y esta actividad desencadenada se va a generar ya sea por postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos. Los postpotenciales precoces van a aparecer en la fase 2 del potencial de acción o en la fase 3,
Cuando aparecen en la fase 2 o en la fase 3 se llaman postpotenciales precoces. Pero cuando este postpotencial aparece en la fase 4, ya una vez que ya terminó la repolarización, a eso se llama un postpotencial tardío. ¿Qué más? ¿Cuál es la condición sine qua non para que aparezca un postpotencial precoz o tardío? Que primariamente tiene que haber un potencial de acción. Tiene que haber un potencial de acción previo. No, los postpotenciales no aparecen espontáneamente. Primero tiene que haber un potencial de acción previo. Acá, ¿cómo se define actividad desencadenada o actividad gatillada? Como la iniciación de un impulso cardíaco causado por postpotenciales. Y estos pueden ser precoces o tardíos, según el ejemplo. Y únicamente se van a dar en presencia de un potencial de acción previo. O sea, tiene que haber un potencial de acción y sobre este se monta un postpotencial que en este caso es temprano y en este ejemplo es tardío. Acá, en esta otra porción de la transparencia, vean, en este ejemplo sería un postpotencial tardío porque está en la fase 4. Y vean, cuando la frecuencia cardíaca es lenta, el postpotencial tardío tiene escasa amplitud y no alcanza el umbral. Pero cuando la frecuencia cardíaca va increciendo, se hace mayor, la amplitud de este postpotencial tardío es mayor. Y cuando la frecuencia se incrementa, la amplitud gana mayor magnitud y puede alcanzar el umbral. Al alcanzar el umbral, degenera otro potencial de acción. Genera otro potencial de acción. ¿Qué más? Los postpotenciales precoces, básicamente, ¿por qué se van a generar? Por aumento de corrientes de entrada de calcio y sodio a nivel de la fase 2 y la fase 3, fase 2 predominantemente, y una reducción de las corrientes de salida de potasio. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que aparezcan postpotenciales precoces. Y la aparición de postpotenciales precoces, ¿qué genera? Que el potencial de acción dure más. Por lo tanto, el intervalo QT se va a elongar. Por ejemplo, acá en esta porción de la transparencia, vean, postpotenciales precoces se agregan más y al final el potencial de acción dura un poco más. Existen diversas situaciones y también varios agentes que conllevan pues a este ingente ingreso de sodio y calcio en la fase 2 y a esta reducción de la corriente de salida de potasio. ¿Cuáles son estos? Frecuencia lenta como bradicardia, bloqueos cardíacos completos, hipocalemia, hipoxia, acidosis, hipocalcemia, hipomagnesemia, antiarritmia de clase 1A, 1B, 3 como la hemerona, sotalol, la 1A, quinidina, disopiramida, proquinamida, 1B, flecainida, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, eritromicina, antihistamínicos, cesio, amiloría, etc. Y obviamente las arritmias inducidas por los postpotenciales precoces dependen de la frecuencia. Estas arritmias pueden ser desencadenadas tras una pausa compensadora o tras un extraestímulo. Y la bradicardia puede ser una condición subyacente que facilita la aparición de estos postpotenciales precoces. Y obviamente el hallazgo de un intervalo QT largo suele ser hartamente frecuente. Ejemplo de una arritmia que se genera por postpotenciales precoces, la torsada de Pons y las taquicardias ventriculares. Y los postpotenciales tardíos, que es otra forma que genera pues actividad gatillada o desencadenada, básicamente se dan al terminar la repolarización, se dan en la fase 4 y básicamente el mecanismo deviene de que se van a activar canales de entrada de calcio y sodio en la fase 2, y esto a qué va a conllevar? A un aumento de la concentración de calcio
intracelular durante la diástole. Entonces, este incremento del calcio intracelular durante la diástole, ¿a qué nos va a conllevar? A la aparición de este postpotencial tardío. ¿Qué factores predisponen a los postpotenciales tardíos? Uno emblemático, la intoxicación digitálica, dado que, como es bien sabido, la digital inhibe la bomba sodio-potasio TPasa. Esto al final retiene algo de sodio. Este excedente de sodio se tiene que intercambiar a través del canal intercambiador sodio-calcio. Al final, la resultante en la intoxicación digital es que hay un incremento del calcio intracelular que conlleva o predispone a postpotenciales tardíos, el aumento de catecolaminas también, la isquemia, el aumento de la duración del potencial de acción también puede producir postpotenciales tardíos. Ejemplo de arritmias que devienen de postpotenciales tardíos, que aparecen en la fase 4, las taquicardias auriculares, las taquicardias inducidas por intoxicación digitálica, una de ellas emblemática, la taquicardia ventricular bidireccional, el ritmo ventricular acelerado, la taquicardia ventricular de tracto de salida ventrículo derecho, o las taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas. Acá una arritmia un poco peculiar, la parasistolia. ¿Y la parasistolia de dónde deviene? Básicamente deviene de un marcapaso ectópico, generalmente ventricular. Los focos de parasistolia en el 50% son ventriculares, un 20% son auriculares y un 20% más son alrededor de la unión. Entonces, ¿cuál es la característica de este foco ventricular parasistólico? Que va a haber un bloqueo de entrada a estímulos. O sea, este foco ventricular no es susceptible a los estímulos que le llegue del nodo sinusal o de otro foco adyacente. Generalmente el más frecuente es el nodo sinusal. Por lo tanto, este foco parasistólico no es despolarizado por impulsos generados en otros focos cardíacos. Y por lo tanto, se va a despolarizar generando un acoplamiento variable. El acoplamiento va a variar. Pero, ¿qué es lo característico? Aunque difícil también de demostrar, porque a veces hay que hacer, en un trazo de electro no sale, hay que hacer registro Holter. Vean, lo característico es que el intervalo parasistólico suelen ser múltiplos de un intervalo básico. Por ejemplo, acá en este ejemplo, acá el intervalo básico es 1000 milisegundos. En la otra extrasístole aconteció en 3000 milisegundos. Las otras en 3000 y por ahí puede haber hasta latidos de difusión también. Latidos de difusión porque se pueden haber una mixtura con los impulsos que le llegan del nodo sinusal, o sea, con los impulsos llegados del nodo sinusal. Y esa es la característica de la parasistolia. Otro mecanismo de las arritmias, las que se generan por alteración en la conducción del impulso. O sea, aquellas arritmias que se generan por fenómenos de reentrada o por bloqueos. El mecanismo de reentrada por lejos es el principal mecanismo de génesis de arritmias clínicas. Las reentradas. Por lejos es el principal mecanismo de arritmias clínicas. Entonces, va a haber, las reentradas básicamente se clasifican por que sean reentradas anatómicas o funcionales. Anatómicas o funcionales. Pero, ¿cuál es la característica de una reentrada? Que va a haber una propagación de un frente que se activa de manera continua alrededor de un circuito. Y obviamente el centro del circuito suele ser inactivo, pero el alrededor es lo que es activo eléctricamente. Y va a cursar con paroxismos con inicio y fin bruscos
Y las frecuencias máximas de la taquiarritmia se dan desde el inicio de esta, ¿no? Desde el inicio de esta. Entonces hay una vía lenta, una vía rápida. Este fenómeno ustedes lo conocen bastante bien. ¿Cuáles son las condiciones para que acontezca una reentrada? Tiene que haber un sustrato, tejido miocárdico con diferentes características electrofisiológicas y propiedades de conducción y refractividad. Hay una zona de bloqueo, anatómico o funcional, de tejido no excitable, alrededor del cual circula el frente de onda. Hay un bloqueo unidireccional, necesario para iniciar la reentrada, y obviamente hay un trayecto de conducción. Puede haber un desencadenante, suele haber un desencadenante, que a veces es una extrasistolia atrial. Acá, la reentrada anatómica, lo que ya se conversó, suele girar alrededor de un obstáculo central. Hay un frente de onda y una cola de la onda. Pero entre la cola de la onda y el frente de la onda hay un intervalo o gap excitable, donde la cola de la onda, al final de la cola hay una porción del circuito que está parcialmente recuperado. Y por delante del frente de la onda hay una porción del circuito a nivel del gap excitable que está plenamente recuperado. La presencia de este gap excitable es lo que va a perpetuar el impulso. Porque si no, el impulso, pues, si no hubiese este gap excitable, el impulso llegaría a un final y se extinguiría. Pero no, la presencia de este gap excitable genera que el impulso tienda a perpetuarse. Tienda a perpetuarse. ¿Qué más? Pero hay otras reentradas donde a veces el circuito pues no tiene esta morfología, lo que le llaman la reentrada en 8. Y esta suele generarse por cicatrices postinfarto, en las cuales a través de estas cicatrices se generan dos líneas de bloqueo. Un circuito que gira antihorariamente y un circuito que gira en sentido horario. Y ambas porciones del circuito portan una vía común o una zona común a través de la cual discurren ambos, generando esta morfología en 8 del circuito. Y esto acontece generalmente en pacientes que tienen cicatrices postinfarto. Ya le mencioné, el tipo de reentrada más frecuente es la reentrada anatómica. El tipo de reentrada más frecuente es la reentrada anatómica. Hay un obstáculo no excitable, rodeado de tejido excitable, que determina la presencia de dos vías y obviamente tiene que haber una zona en el circuito que se llama gama excitable, donde hay porciones del circuito que están parcialmente recuperadas y otras que están plenamente repolarizadas. Y la longitud de onda es mayor que la longitud de la vía, por cierto. Ejemplos de arritmias que se generan por reentradas anatómicas, las reentradas intranodales, las reentradas auriculoventriculares, el flúter atrial, la taquicardia ventricular rama-rama, la taquicardia ventricular por cicatriz miocárdica en este esquema en 8 que les mencioné. Y las otras formas de reentrada son las reentradas funcionales. Y en las reentradas funcionales no hay un sustrato anatómico. El circuito básicamente se va a sostener o se va a basar en una heterogeneidad eléctrica en los tejidos. Los circuitos suelen ser pequeños e inestables. Acá uno no puede describir un gap excitable y hay diversos mecanismos. Reentradas funcionales anisotrópicas, por reflejo, por circuito guía, en espiral o por rotores, como en la fibrilación auricular. Por lo tanto, por ejemplo, ejemplos de una taquiarritmia que se genere por reentradas funcionales.
La fibrilación auricular es el ejemplo emblemático, la fibrilación ventricular también, y las taquicardias ventriculares polimórficas. Y para terminar, arritmias que se generan por alteración en la conducción del impulso, y el otro mecanismo aparte de las reentradas son los bloqueos. Aquí se va a describir un fallo en el enlentecimiento de la propagación del impulso eléctrico. Puede ocurrir en todos los sectores del sistema de conducción. Pueden ser bloqueos de fase 3 o bloqueos de fase 4. Acá en el ejemplo, es bien sabido de que el bloqueo de rama derecha, su potencial de acción dura más. Por lo tanto, tarda más en repolarizarse la rama derecha, demora más en repolarizarse. Pero la rama izquierda, su potencial de acción dura menos, por lo tanto se repolariza más rápidamente. Y eso es lo que va a pasar en los bloqueos de fase 3. Estos bloqueos de fase 3 son bloqueos dependientes de taquicardia. ¿Qué arritmias se generan por los bloqueos de fase 3? Básicamente, los bloqueos de rama derecha funcionales dependientes de taquicardia. ¿Por qué? Porque ya explicamos que la rama derecha tarda más su repolarización dado que su potencial de acción dura más. Y no solamente los bloqueos de fase 3 son las formas de bloqueo más frecuentes, sino también explican el fenómeno de Ashman. Muchas veces cometemos el error porque el Holter lo dice así, lo diagnostica automáticamente como taquicardia ventricular no sostenida. Este es un Holter de una fibrilación auricular. Después de un ciclo largo viene un ciclo corto, pero el software lo ha puesto como taquicardia ventricular, pero no es. Vean acá, B5, B1, bloqueo de rama derecha después del ciclo corto, funcional. O sea, el fenómeno de Ashman no necesariamente se da en un latido, puede dar varios latidos y que mimetiza o simula una taquicardia ventricular no sostenida, pero en realidad es un bloqueo de fase 3. O sea, el fenómeno de Ashman y los bloqueos de rama derecha funcionales dependientes de frecuencia son bloqueos de fase 3. Y los bloqueos de fase 4 son menos frecuentes, ya son bloqueos dependientes de la bradicardia o de pausas. El impulso es bloqueado en un tejido luego de terminado su periodo refractario. Y la despolarización en fase 4 se da por automatismo aumentado o por despolarización parcial en un tejido miocárdico dañado. Por lo tanto, el estímulo va a encontrar un tejido parcialmente despolarizado y menos excitable. Se asocia fuertemente a cardiopatía estructural. Acá un ejemplo de bloqueo de fase 4. Vean ustedes acá. Después de una pausa, aparece un bloqueo de rama izquierda, dependiente de bradicardia. ¿Qué más? Y acá esta transparencia solo para dejar explícito que las arritmias a veces no devienen de un solo mecanismo. Los mecanismos pueden mezclarse. O sea, una arritmia como la taquicardia auricular puede devenir de diversos mecanismos. Vean ustedes, en la isquemia miocárdica, en la etapa U, al inicio de la isquemia, las arritmias en la fase B2 pueden generarse por fenómenos de reentrada o por automatismo anormal. Y también en la fase ya no tan aguda, en la fase más tardía, las arritmias se generan por automatismo anormal o por postpotenciales. Y acá en esta última transparencia, un resumen de los principales mecanismos de las distintas arritmias.
Taquicardia sinusal, automatismo normal, auricular, devienen de diversas causas. La taquicardia auricular puede ser por automatismo normal, actividad desencadenada o reentrada clásica. El flúter, reentrada clásica, flúter atípico, reentrada clásica o mecanismos focales. La fibrilación, reentrada no clásica o funcional. Reentrada no clásica o funcional. ¿Qué más? Taquicardia intranodal, reentrada clásica, vías accesorias, reentrada clásica. ¿Qué más? Las taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas por infartos crónicos, por reentrada clásica, circuitos en 8, por cicatrices, etcétera, etcétera, etcétera. La taquicardia rama-rama, reentrada clásica, el ritmo evidente ventricular, automatismo anormal. En la fase aguda del infarto, automatismo anormal. Fibrilación ventricular, reentrada múltiple o reentrada funcional. Y arritmias digitales, actividad desencadenada o actividad gatillada. Bueno, es lo que les he querido compartir apretadamente y sucintamente, dado que obviamente, por obvias razones, el tópico es bastante extenso y tengo entendido que la clase no es exclusivamente mecanismo de arritmias, hay otros tópicos que también se deben abordar. Quedo a las consultas y comentarios del caso. Muchas gracias, doctor Félix. ¿Alguna pregunta para el doctor Félix, por favor, concerniente a la charla que les ha brindado sobre el mecanismo de las arritmias? Juan Enrique, creo que estabas levantando la mano. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún tópico que deseas que te aclare o refuerce el doctor? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, Félix, muy interesante la presentación. Reitero el agradecimiento y las felicitaciones por tu presentación. Bastante minuciosa y detallada, ¿no? Con respecto, pues, a los diferentes mecanismos que pueden, pues, llevar al desencadenamiento de una taquicardia o de una arritmia cardíaca, ¿no? Hay diferentes escenarios clínicos, ¿no? Que pueden, pues, llevar a uno a poder plantear el mecanismo de una arritmia cardíaca, ¿no? Acabas de justamente comentar, ¿no? El tópico de los infartos agudos al miocardio. Si bien, pues, en el proceso de un infarto agudo de miocardio hay una serie de evoluciones, ¿no? Como bien lo has comentado, pues después de este episodio agudo, pues viene una fase crónica, ¿no? Donde hay un sustrato arrítmico que va a desencadenar distintos mecanismos. ¿Podrías darnos una descripción más amplia sobre qué fenómenos, pues, acompañan en esta fase aguda y luego tardía de un paciente con infarto al miocardio? Sí, obviamente en la fase aguda y en la fase tardía, que a veces es terreno de ustedes los electrofisiólogos, acá en la fase tardía la cicatrización va a generar circuitos abigarrados que no van a generar circuitos de reentrada, circuitos convencionales como las vías accesorias o las macro reentradas, sino son circuitos un poquito más abigarrados porque el trayecto cicatricial también es abigarrado. Entonces aparecen esos circuitos cicatriciales con conducción en 8, que a veces son bastante abordables por la ablación en los estudios electrofisiológicos. En cambio, en la fase aguda, lo que va a acontecer es que las células miocárdicas ganan un automatismo anormal. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque la isquemia aguda, ¿qué va a generar en el potencial de acción del cardiomiocito que no es excitable? Va a generar que el potencial de acción ya no sea pues menos 90 su potencial de reposo, pasa a ser menos 70, menos 50, menos 55, y eso hace que en la fase aguda o hiperaguda pueda haber fenómenos de automatismo anormal, que células sometidas a isquemia aguda que primariamente o primigeniamente no hayan tenido
no tienen funciones de marcapaso o automaticidad como función intrínseca, cobren artificiosamente automaticidad y puedan devenir en arritmias ventriculares significativas o malignas. Sí, añadiendo pues a lo que estás comentando, justamente nosotros en los pacientes postinfartados, ¿no? A veces pues tenemos casos bastante difíciles de manejar, ¿no? Pacientes que en el postinfarto pues al tercer día, cuarto día empiezan a hacer arritmias ventriculares polimórficas, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. El paciente entra en tormenta eléctrica.